La intención justamente de este encuentro era encontrarnos, vernos, escucharnos, poder debatir, incluso poder reflexionar, como hemos hecho esta mañana, desde acuerdos, pero también explicitando los desacuerdos para poder intentar ponerlos encima de la mesa y debatirlos desde la fraternidad y desde entendiendo que es la única forma de poder construir un movimiento anticapitalista plural en el conjunto de Europa. Para nosotras, tanto para anticapitalistas como para la CUP, esto ya es un éxito. Nuestra intención no era hacer un encuentro masivo, sino era intentar hacer un encuentro militante de diferentes organizaciones. Hay que decir que han participado más de 17 organizaciones en este encuentro. Quiero, tanto en cuanto no van a subir a dar un saludo todas ellas, al menos mencionarlas, nombrarlas y darles las gracias por el esfuerzo también de haber venido justamente hasta aquí. Por parte del Estado español han participado delegadas y delegados de Adelante Andalucía, Alternativa, Anticapitalistas y la CUP. Por parte de Francia, del NPA, de la izquierda ecosocialista y de Ensemble. De Grecia, DEA y Anametrisi. De Escocia, Campaña por el Socialismo. De Irlanda, People Before Profit. De Suecia, del partido de la izquierda y de la sección de la Cuarta en Grecia. De Alemania, Mars 21. De Suiza, Solidarités. De Portugal, el Bloco Esquerda y de Bélgica, Izquierda Anticapitalista. Creo que es interesante ver, primero, que hemos descubierto, o por lo menos hemos visto, que había una gran necesidad de volver a encontrarse, de reconstruir espacios de coordinación a nivel europeo, y entendemos que esto simplemente es un primer paso. O sea, aquí no hemos de momento creado nada, sino que hemos salido con la conclusión de que hay que seguir viéndose, hay que seguir debatiendo y que tenemos un espacio para recorrer juntas y juntos, y sobre todo que todavía aquí faltan muchas organizaciones de la izquierda anticapitalista, de la izquierda alternativa europea, que entendemos que es necesario que construyan un espacio como este. Porque el momento en el que nos encontramos no es un momento sencillo. Puede ser uno de los momentos en donde se da la paradoja, yo creo que combinada, de que estamos ante uno de los mayores ataques reaccionarios por parte de las élites, y es el momento en el que la izquierda revolucionaria, no revolucionaria y menos izquierda, ninguna de ellas tiene ningún tipo de espacio de coordinación estable y a la altura de las necesidades en las que nos encontramos. Algunos podríamos decir, nos socializamos en el movimiento antiglobalización, ese movimiento de foros sociales, de espacios de encuentro, y todo eso ha desaparecido. Evidentemente, nuestra intención no es ni muchísimo menos reconstruir cuestiones del pasado, pero sí tener espacios donde, por ejemplo, poder proponer campañas comunes. Espacios en donde, después de 4 meses de bombardeo indiscriminado sobre Gaza, todavía no se haya convocado una sola manifestación europea. Recordemos la importancia que tuvo la convocatoria del Foro Social de Florencia para la construcción de una movilización internacional contra la guerra. La dimensión que aportó al movimiento. Las capacidades que nos dieron también a nivel local y a nivel global. Estamos en un momento en donde, según las próximas elecciones europeas, en 9 países la extrema derecha va a ser la primera fuerza
en estas elecciones. Tenemos un momento en el que es muy posible que Trump vuelva a ser el presidente de Estados Unidos y que alguien como Milei gobierna en Argentina. Tenemos a Putin en Rusia, a Erdogan en Turquía, a Modi en la India, y cómo esta internacional reaccionaria cada vez está más coordinada y compaginan mensajes y campañas comunes. Y ante todo esto, ¿qué hace la izquierda? ¿Qué hacemos desde la izquierda? Creo que es momento de empezar a pasar un poco a la ofensiva. Entender justamente ese contexto político de conflictos interimperialistas, de remilitarización del mundo, de choques, de crisis ecológica, de crisis neoliberal, que configura una auténtica crisis del régimen capitalista. Un momento en donde somos prácticamente incapaces de imaginar el futuro. Hemos perdido la capacidad de pensar un futuro más allá del capitalismo. De hecho, yo creo que es más factible que la gente piense en el final del mundo que en el final del capitalismo. Es necesario volver a recuperar la esperanza de poder vivir en una sociedad postcapitalista, anticapitalista, que enfrente el reto ecosocial de la crisis climática y de la crisis ecológica. Que enfrente desde los bienes comunes, desde el beneficio social y no desde el beneficio privado, este reto. Que entienda que el capitalismo verde no es viable. Que plantee que la Unión Europea es una maquinaria de destrucción de derechos para las clases populares. Tenemos un reto de construir un gran movimiento antimilitarista, internacionalista, antifascista, ecologista, que se enfrente también al proyecto neocolonial de la Unión Europea. Que vincule cómo ese capitalismo verde del Pacto Verde Europeo lo que supone son más propuestas extractivistas en el sur global. Que entendamos que para que haya coches eléctricos en Bruselas o en Berlín, se tienen que hacer minas en Perú o en Ecuador. Que hablemos de justicia, no solo de cambio climático o de pacto verde, y de justicia en el norte, pero también en el sur. Y por eso el internacionalismo militante, para enfrentarnos también contra este neocolonialismo verde, es fundamental. Un neocolonialismo que también lo vemos aquí, en Europa y en el sur de Europa. Solo hay que ver justamente los proyectos extractivistas en Andalucía y cómo compañeros y compañeras como los de Adelante Andalucía trabajan justamente contra estos megaproyectos que lo único que benefician es al gran capital. Porque muchas veces hablamos de transición energética, pero nunca nos atrevemos a meternos en el templo sagrado de la propiedad privada. Y ese es un elemento fundamental. La izquierda tiene que volver a meterse en el templo de la propiedad privada para hablar de los bienes comunes.
Es la única forma de enfrentar el reto civilizatorio al que nos estamos enfrentando y al que nos estamos. Cómo desde Cataluña se está viviendo una de las peores crisis hídricas de su historia. Digo porque muchas veces nos dicen que va a llegar el cambio climático. No, el cambio climático ya llegó. La crisis ya llegó. La cuestión es si la crisis la gestionará el capital y el beneficio privado de unos pocos, o lo gestionaremos desde lo común y desde el beneficio de la mayoría. Ese es el debate. Ese es el debate real al que nos estamos enfrentando. Y el autoritarismo y el militarismo es la respuesta del capital para enfrentar esa crisis climática. La gestión de esa crisis ecológica en la que nos encontramos. Había un dato, siempre cuando se reúnen en Davos, Oxfam hace unos informes, yo creo que muy interesantes, sobre la situación económica en el mundo, y había un dato que decía que el 99% de las personas, los 99 personas más ricas del mundo, si perdieran el 99% de su riqueza, seguirían siendo las 99 personas más ricas del mundo. Creo que es un dato esclarecedor para responder justamente a una de las lógicas sobre las que se construye la extrema derecha. La extrema derecha se construye sobre la lógica de la expulsión de sectores sociales del reparto para los recursos escasos. Ante la crisis del neoliberalismo y la crisis ecológica que genera cada vez más escasez, la extrema derecha responde. Primero los franceses, primero los españoles. ¿Y a quién se expulsa? A los sectores más fragilizados de la sociedad, a las personas migrantes. Porque la extrema derecha plantea una pregunta que ahora mismo es clave en la Unión Europea. ¿Quién tiene derecho a tener derechos? ¿Quién tiene derecho a tener derechos? Y la extrema derecha responde. ¿Cuál es la respuesta de la izquierda? ¿Hace cuánto que no cuestionamos el reparto y no quién accede a ese reparto? ¿Hace cuánto que no cuestionamos a esas 99 personas más ricas del mundo? Creo que tenemos una serie de retos fundamentales y como hemos debatido esta mañana y luego hemos concluido esta tarde, hoy no veníamos aquí a cerrar nada, sino a abrir procesos. No veníamos a escribir un gran manifiesto, sino a debatir entre nosotras y nosotros para poder empezar a construir alternativas a la Europa de la guerra y del capital. Esto que puede sonar muy grandilocuente, ya lo estamos haciendo en nuestros territorios, día a día. Necesitamos dotarle de la potencia y la perspectiva europea e internacional. Y eso es lo que queremos justamente con este encuentro. Quiero terminar dando las gracias a todas y a todos por haber venido, dar las gracias a las diferentes personas de las organizaciones que han venido a este encuentro, darle las gracias a los traductores y traductoras y evidentemente darle las gracias a la militancia. Normalmente aquí nos subimos 1 o 2 personas, pero estos encuentros los construyen los militantes. Nuestras organizaciones, sin la militancia, no serían posibles, porque nuestras organizaciones no son profesionales de la política, sino militantes de la vida. Gracias.